Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a la otra edición de La Hora Política, justo a las 8 en punto de la noche de este 21 de marzo del año 2024, a 3 días de un nuevo aniversario de el inicio del proceso de reorganización nacional que duró justamente desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre del año 1983, cuando el recién electo presidente Raúl Alfonsín eh, recibió lo que son los atributos presidenciales y logramos recuperar la democracia. Que básicamente democracia para siempre, chicos. O sea, buena, mala, gracias a la democracia algunos tuvieron a Cristina, gracias a la democracia otros tuvieron a Macri, y gracias a la democracia tenemos justamente el gobierno que han elegido un 56% de los argentinos. Así que eso no hubiera sido posible en la época de nuestros viejos, cuando nuestros viejos tenían nuestra edad, o de nuestros abuelos. Sinceramente, chicos, y esto con total sinceridad, estuve viendo mucho material de archivo en estos últimos días. Hace 2 semanas que estoy trabajando en este informe y veo que ha habido una sensación extraña en las calles que terminó de culminar con lo que pasó durante el día de la fecha respecto a una integrante de la asociación Hijos que han denunciado otros miembros de dicha organización que han entrado a su casa, la han maniatado y han abusado sexualmente. Vamos a corregir que no fue una violación, sino que fue un abuso sexual por lo que están diciendo el comunicado. Lo único que podemos decir desde acá es que hay que establecer que la justicia y los peritos tienen que resolver quién corno fue y no hay que tirar ni culpas ni a un lado ni al otro. ¿Por cuál motivo? Porque los movimientos políticos, sean confrontativos o sean estén basados en el acuerdo, no generan estos loquitos que son lobos solitarios. Estos lobos solitarios son lúperes que están siempre al acecho, aprovechando algún movimiento que en cierta forma los identifique para llevar a cabo algo. Haya sido alguien que votó a la Libertad Avanza o el Frente para la Victoria, nos tiene que importar poco si es un violador, si es una persona que abusó. Esta persona, si sufrió un abuso, que es claramente algo que es comprobable de forma muy clara con el tema de los peritos, si sufrió un abuso, va a tener que ser encontrado esta persona y ser castigado con todo el peso de la ley. Dicho esto, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso y también vamos a estar de acuerdo en que el orden social, el contrato social tiene que ser respetado. En ese contrato social no nos tienen que matar, no nos tienen que hacer desaparecer, menos aún nos tienen que torturar y menos aún nos tienen que tirar a un río o si tenemos hijos, o sea que se lo den a alguien porque no estaban contaminados. Tampoco en un contrato social tiene que haber terrorismo, no solamente terrorismo de Estado, sino terrorismo de organizaciones que han causado un temor tal en ciertas clases, la clase obrera, la clase baja y la clase media, que han causado durante los años 70 que justamente terminaba de concretarse una serie de dictaduras que han convertido a la Argentina en lo que es hoy en día. Este país donde tenemos una deuda externa gigante, que ha crecido más, ha crecido menos, pero siempre ha estado ahí, que ha tratado de ser investigada y por no haber sido investigada hemos pagado números que ni sabemos si son los correctos. Hemos tenido un 37% de pobreza estructural, más allá de que en alguna época del alfonsinismo bajó, en alguna época del menemismo bajó, en una época de Cristina haya bajado. La pobreza estructural siempre se mantuvo en un 30-37%, con aumentos como el que tenemos hoy en día, que es aberrante. En un país donde la comida sale del piso, no podemos tener la situación de hambre y pobreza que tenemos. En una Argentina que históricamente no ha tenido pobreza, donde el olor asado era algo común por las calles hace décadas atrás. Empezando por esta época y con el programa anterior donde empezamos a establecer cuándo se empezó a joder la Argentina, como diría un escritor peruano, también podemos definir a este punto como la parte más oscura de la historia. Así que nada, derechos humanos para todos, no solo para un sector o para el otro. No que los derechos humanos te establezcan que podés festejar un atentado, ni establecer que
una banalización absoluta y una cultura del meme absoluta. Porque ¿qué tenés? Tenés dos manos. Tenés una mano izquierda que te dice 30.000. Otra mano derecha que te dice 8.000. Pero ¿saben qué, chicos? ¿Saben qué es lo que pasa? Yo les voy a mostrar qué es lo que pasa. Entre 8.000 y 30.000, las manos con sangre las tenemos los 47 millones de argentinos. Los 47 millones las tenemos con sangre. Los civiles, aquellos políticos que se lavaron las manos y conspiraron contra otros políticos, los militares, el sector militar y todos aquellos acuerdos intra y extranacionales que han causado justamente que lleguemos a esta situación, donde primero tuvimos una dictadura que ha matado miles de personas, ha hecho desaparecer miles de personas. En el siguiente informe que vamos a mostrar en unos minutos, vamos a mostrarles las distintas tesis que hay al respecto, pero banalizar un número creo que parece nefasto. Llámese de un Roberto Perdía, que justamente hace un par de días murió, llámese de un número que se estableció como número abierto y que terminó siendo como el número exégeta de un sector político, o también la cosa esa de no hubo, desapareció, es toda una mentira, se fue a España. Que haya habido terrorismo en la Argentina, chicos, no implica que un Estado mate a las personas. Eso viola el contrato social y tenemos que entenderlo. Liberales, socialistas, peronistas, radicales, todos. El Estado no puede desaparecer personas, el Estado no puede cometer actos de tortura, el Estado no puede matarte. El Estado vela por las libertades, por el derecho a la propiedad privada y por justamente el respeto a la libertad y la vida y la corporalidad de las personas. No podemos tener una Argentina que crezca si tenemos dos sectores que nunca se van a sentar y ponerse de acuerdo. Que murió gente y todos somos responsables de eso. Todos somos responsables de la pobreza que hay, todos somos responsables del país que tenemos. No culpables, responsables, porque la culpabilidad es solamente un acto por el cual vos señalás a la otra persona y decís, vos sos culpable, yo no hice nada. Pero si todos somos responsables, vamos a tener la decencia y la honestidad intelectual suficiente para poder caminar hacia un futuro brillante. Llámese Videla, llámese Perón, llámese Ilia, llámese Alfonsín, llámese Menem, fallamos todos. Por eso no tenemos la Argentina que todos deseamos. Y por eso nuestros padres, nuestros abuelos murieron diciendo, vos vas a ver la Argentina, que yo no pude ver. Cortemos ese ciclo, miremos la historia, leámosla con los dos ojos y establezcamos quiénes han sido los que nos han llevado a todo esto que vivimos hoy en día. Por ende, le damos inicio a la hora política y mandamos un informe. Estén atentos, va a haber testimonios y le dejo tranquilo una cosa. Al lado derecha y el lado liberal, que dice que no es de derecha, pero ponele que es de derecha, que dice que después es de derecha, pero no es de derecha, no está ni Bonafini, ni Sueño Compartido, ninguna de esa mierda que fue corrupta y que se robó la guita de argentinos pobres. Ni va a estar Carlotto, una Carlotto que estaba a favor del golpe que fue en contra de Perón del año 55, pero después cuando le tocó la puerta, esa violación al contrato social, ahí se dio cuenta de que no se puede desaparecer personas, no se puede torturar a aquellos que piensan distinto. No va a estar eso, tampoco vas a tener una Cecilia Pando, que banaliza el número. Tampoco vas a tener a un Nicky Márquez, que banaliza el número. Vas a tener testimonio de víctimas por los cuales llegamos al 76 y por lo cual estuvimos entre el 76 y el 83 en una total oscuridad. Esto es 1976 a 1983, tiempos oscuros. Producción, mande el primer informe. Hola, mi nombre es Mercedes Rivadeneira, viuda de Castrofini. Mi marido, Miguel Ángel Castrofini, el 8 de marzo de 1974, a las 21 horas, me lo arrancó una organización terrorista, el AR 22 de agosto, que de pronto siempre me pregunté, Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿de qué pueblo?
bolsa con nafta, le vacía la bolsa de nafta y le prende fuego, estando con vida el policía. Y cuando en la huida tira una ráfaga con una pistola ametralladora y bueno, una de las balas le dio a mi nene. O sea que ellos dispararon en forma indiscriminada sin importarle a quién le podían dar. O sea, se cubrieron para escapar únicamente por cubrir. Cuando han transcurrido 48 horas desde el atentado que costó la vida al general Héctor Alberto Iribarren y que se produjera exactamente en este lugar, el 1633 de la avenida Belgrano, en el Cerro de las Rosas, las investigaciones se orientan en base a las declaraciones de dos escolares que, según una versión, habrían presenciado todo el desarrollo de los sucesos. De acuerdo a las manifestaciones de los niños, se podría lograr un identikit de algunos de los extremistas. El comunicado del Grupo Montoneros, difundido por el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, califica a este hecho como un acto de justicia popular revolucionaria y señala que el coronel Iribarren tiene responsabilidad directa en todo el accionar represivo desarrollado por el Tercer Cuerpo en estos últimos años. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado
Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Señores, señoras, jóvenes argentinos, en esta fecha en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata, el Gobierno Nacional, a través de este mensaje, ha querido dar cumplimiento a ese mandato histórico. Pero no estaría satisfecho en mi conciencia si como presidente de la Nación no sumara a este mensaje mi personal apreciación sobre el proceso en desarrollo, las causas inmediatas que le dieron origen, su punto de arranque y su objetivo final. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin. ¿Cuál era? El reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. El éxito de este proceso radicaba en su propia dinámica. El libre juego de las instituciones, funcionando plenamente al amparo de la ley, debía encontrar en ese libre juego de las instituciones la solución que la coyuntura de cada día le planteara al proceso. En esa dinámica propia, el proceso debía encontrar su propia realimentación para evitar que el mismo pudiera ser interrumpido o detenido. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes?
Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió a 119 mi hija. ¿Cómo se llama su hija? María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió
en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por ustedes, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. Todo había terminado, palpitábamos sí el sentir de todo un país que nos había acompañado, estábamos
porque la muerte de Norma Estela Rostito se produjo en una circunstancia similar. Ella padecía de una dolencia en una pierna, uno de los enfermeros acude a aplicarle una inyección y minutos después la secuestrada muere. He tenido oportunidad de ver también personalmente a una persona que le decían el turco Cafati, un sindicalista. Aparentemente le habían encomendado la tarea de escribir una historia sobre su militancia sindical. Todos abrigábamos esperanzas de que lo dejasen vivir, pero no. Lo mataron, o por lo menos lo trasladaron. De otra persona con la que he tenido contacto personal es Patricia Roy Simbrit de Pérez Rojo. Yo a esta señora la conocía de antes de estar detenida, de antes de ser secuestrada. Ella estaba embarazada. Ella era mujer de un militante de zona oeste que se llamaba Matías. Yo la había visto una vez en un picnic en Luján. Habíamos charlado, ella estaba embarazada en ese momento de su primer hija, Mariana, me enteré que le puso después. Y posteriormente, cuando ella me ve en la escuela de mecánica, ella me ve en la siguiente circunstancia. La habían recluido en un cuarto que quedaba en un costado de lo que se llamaba en la escuela de mecánica pañol. En ese momento el pañol estaba vacío, pero me habían relatado que en un momento estuvo llena de lo que ellos denominaban botín de guerra, artículos del hogar, electrodomésticos secuestrados en los procedimientos que ellos realizaban. La tienen recluida en ese cuarto y gracias a la benevolencia de alguno de los verdes yo pude tomar contacto con ella. Ella no podía creer que yo estuviese viva. Evidentemente, después de tanto tiempo de mi detención, pensó que había muerto. Entonces me relata las circunstancias en que fue detenida. Me relata que ella había regresado de Brasil, que había alquilado un departamento, que vivía con su marido y con su hija, y que habían colocado una casa de artículos de cotillón en la zona céntrica de Martínez, en una galería. Esta señora me dice que habían sido secuestrados por fuerza aérea. Me dice también que los tenían en una especie de quinta en la zona oeste del Gran Buenos Aires y que la habían traído a la escuela de mecánica para tener su hijo. Yo charlo en varias oportunidades con ella, siempre gracias a la benevolencia de los guardias. Finalmente, un día al salir de la pecera veo que la sacan de esa especie de celda y la llevan hacia el sótano. Y ella me dice, ya llegó la hora, tenía un antifaz puesto, un tabique como le llamaban ellos. Entonces llamamos a la señora Sara Solar de Ojatinsky, otra secuestrada, y ella la acompaña hacia el piso inferior, hacia el sótano donde ella iba a dar a luz en la enfermería, junto con unos guardias. Horas después, yo inquieta por el resultado del parto, pido a los guardias que me bajen al sótano. Y me quedo esperando. Los otros secuestrados me relatan que había tenido un trabajo de parto largo. En un momento, el médico, el doctor Mañasco, sale de la enfermería y me dice, entrá. Entonces me encuentro con otra secuestrada, de apellido Larralde, no recuerdo si el nombre es Amalia o Amelia, que había auxiliado en el parto por tener estudios de enfermería.
Patricia estaba en posición ginecológica, el médico estaba efectuando la sutura y tenía su bebé, la señora de Osatinsky, que lo estaba higienizando. Patricia tenía la cara con una especie de eczema por el esfuerzo y estaba muy contenta de haber tenido su hijo a pesar de las circunstancias. Realmente fue una escena terrible. De las personas que hacían trabajos como el que usted dice que realizaba, ¿recuerda nombres? Sí. Lisandro Cubas, Rosario Quiroga, Alberto Girondo. Vaya indicando brevemente qué hacía cada uno. Ajá, perfecto. Alberto Girondo hacía tareas de elaboración política, le daban libros para estudiar, él hacía informes sobre esos libros. No se nos permitía tener demasiado contacto con el trabajo de otros detenidos, sobre todo los que estaban abocados a tareas de un nivel superior, digamos, de tareas de elaboración. Puedo decir sí que Lisandro Cubas trabajaba conmigo en la oficina de prensa, en la que trabajé yo, en la oficina de prensa de La Pecera. Redactaba notas que después salían en el noticiero de Canal 13, donde el interventor era un marino aparentemente amigo político del almirante Macera, notas que se difundían por Radiodifusión Argentina al exterior sobre la imagen argentina, notas sobre turismo. Yo también participaba de esa tarea. Mi tarea era esa y la traducción de artículos del inglés y francés. Pilar Calveiro también realizaba traducciones y tareas administrativas. Rosario Quiroga estaba como bibliotecaria junto con Nilda Horaci en una de las dependencias de La Pecera donde se encontraban libros que habían sido robados en procedimientos. Exactamente el mismo texto para los cuatro. El hecho de que ese texto que recibió un sobrino mío, hoy capitán Lanuse, por cuestiones a lo mejor de falta de experiencia de él, o por otra razón, llegara a ser transcripto en un periódico, también significó una sanción para el capitán Lanuse, entonces teniente primero Lanuse. El texto de ese telegrama, vuelvo a decirle, palabra más, palabra menos, es que no aceptaba que alguien pudiera poner en duda la integridad moral de Edgardo Sajón y mucho menos que lo hiciera con el cobarde procedimiento de no dar la cara, con abusos de fuerza y con los llamados procedimientos por izquierda. Eso palabra más, palabra menos. Pero tengo en mi poder, no aquí, el texto del telegrama con los recibos del correo correspondientes. ¿Supo, general, si Horacio Rodríguez Larreta fue privado de su libertad? Lo supe y lo manifesté a las autoridades, así como de otras personas, entre las cuales incluyo al doctor Miguel Anchorena, con quien, con él no, con su señora, que conocía desde que yo era una criatura. Hablé por teléfono el día sábado 3 de abril. Me dijo que sí, que su marido lo habían secuestrado. Me dijo cómo habían sido algunos detalles de los últimos momentos que lo vio. Y con gran sorpresa, 2 o 3 días después, vi o leí que el doctor Miguel Anchorena negaba que había sido secuestrado, como procedieron otros, así como la persona que usted mencionó. Negaron haber sido secuestrados cuando sí estuvieron privados ilegítimamente de su libertad y en ambientes militares. ¿Usted conocía el motivo por el cual fueron privados de libertad? Entiendo que lo fueron todos por la misma causa, doctor. Todos porque se los suponía, y así es lo que dicen los diarios de entonces, porque se los suponía con vinculación con el llamado Grupo Greiber.
Doctor, me voy a permitir, si usted me acepta, recordarle a todos los presentes que es la segunda vez que yo vengo a esta sala. La primera vez vine como procesado. Hoy vengo como testigo, creo que así le llaman el término técnico. Vine procesado por la causa Aluar, pero tengo sobrados motivos para que ese episodio judicial que yo viví como procesado no está desvinculado con la causa que hoy motiva la investigación de ustedes. Ni tampoco estuvo desvinculado mi detención y mi procesamiento con lo que se hizo con Sajón entonces. ¿Tiene usted alguna circunstancia que permite vincular ambos episodios? No solo la tengo yo, hay constancia de los anormales procedimientos del entonces juez Marquardt para disponer mi prisión. Y hay constancia en la sentencia que dicta la Cámara al determinar nuestra excarcelación del muy sugestivo, así creo que es la palabra, procedimiento adoptado tanto por el doctor Marquardt como por el doctor Sadi Massué. Le voy a precisar con más detalle, porque eso sí lo recuerdo, doctor, perfectamente bien. El 1 de abril se lo detuvo a Sajón, o se lo desapareció Sajón y su automóvil, que nunca aparecieron. Pocos días después se fueron desapareciendo diferentes personas, entre ellas las que usted ha mencionado, yo he agregado otras, y también periodistas como Jacobo Timerman, Jara y Casasbellas. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero los agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo, ayer que tuviste en Quilmes poniendo letreros vos. Carayá, hijo de puta de Roda, le decían Carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. Y no habló más nada. Que sacrificarnos, no pasan todas las cosas que usted dice. También era muy difícil para uno frente a Viola decirle desapareció este, a este lo torturaron, a este lo tiraron al río. Pero uno hacía esfuerzos dialécticos para explicarles que había una posibilidad mejor para la Argentina, que se podían hacer las cosas de otro modo, que el pueblo había aceptado la lucha contra la subversión, contra la corrupción. Era totalmente imposible, estaban juramentados. La única vez que alguien me habló claramente de algo que habían hecho fue el capitán Bonino, porque en esos días había habido un intento de envenenamiento de oficiales en el edificio de la Marina. Y Edgar Bustos le preguntó, ¿agarraron al culpable? Sí. ¿Y qué hicieron con él? Dijo, lo tiramos al mar. Fue la única vez que escuché taxativamente de alguien describir un episodio de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando desapareció un periodista de La Razón, que era un político, de La Opinión, que era un político uruguayo, Selmar Michelini, que trabajaba en el diario, recurrí a Ricardo Joffre, le escribí una carta abierta al presidente de la República, y Ricardo Joffre me insistía que ellos que no eran, y yo le dije que sí, que era el ejército o la fuerza de seguridad, que si no, no hubiera desaparecido.
Luego, cuando apareció el cadáver de Michelini en el baúl de un coche, me llamó Ricardo Joffre a mi casa y me dijo, vio Timerman, fueron los subversivos. Y le dije algo así, lo que usted me dice es una insolencia macabra, porque fueron ustedes. Y después nunca más hablé con él, creo. No había forma de penetrar. Incluso tuve una vez invité a almorzar a Ricardo Joffre y al teniente coronel Mayagil. Y les dije que había que encontrar una forma por la cual existiera una aceptada estructura legal en este país. Y que si eso se producía y la gente llenaba las cárceles, en vez de desaparecer, yo me comprometía a traer al país a Raymond Aron, y estaba convencido, por lo que conocía de Raymond Aron, que él iba a apoyar eso y que iba a haber consenso, por lo menos de los sectores de derecha o los sectores conservadores en el mundo, de aceptar una Argentina en la cual hay un régimen dictatorial, duro, pero que está encuadrado dentro de cierta legalidad. Y no había forma de penetrar, no había nada que hacer. Podríamos llamar centros clandestinos. Tengo la presunción que a uno de mis compañeros de prisión que habló y fue descubierto por hablar, lo mataron ahí mismo. En ese momento vivíamos un descenso al infierno. Es una frase que muchas veces he recordado y que se la he escuchado indistintamente a los escritores Osvaldo Soriano y Ernesto Sábato. Nosotros sentíamos gritos, llantos, torturas. Le puedo asegurar, señor presidente, que una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano es sentir cómo torturan a sus semejantes. Y yo lo sentía eso en forma permanente. Una noche, estos señores que usaban borceguíes, cuando a mí me sacaron la capucha y estaba solo con las vendas, alcancé a divisar a través de las vendas con el cabo de los días y pude ver que tenían borceguíes y uniformes militares. ¿Por qué dijo usted entonces que el que abusaba de esa mujer era un miembro de una fuerza de seguridad? Porque este hombre tenía uniforme militar y porque yo ahora tengo el convencimiento que en aquel entonces estaba en un cuartel militar. Ese convencimiento lo fui adquiriendo ahí mismo, señor presidente, por razones que le voy a dar. Se las puedo dar ya mismo. No está aclarado. Veía, por ejemplo, el lenguaje militar. Yo hice mi servicio militar y tenía una experiencia de lo que es ese lenguaje. Sentía además, aparte de haber visto los borceguíes y los uniformes militares, que ese tipo de camas que ahí había eran de las camas que yo mismo había conocido en el cuartel cuando fui soldado conscripto. Además, porque a las horas de las comidas llegaba un vehículo, presumiblemente militar, y bajaban esas grandes ollas que yo había visto en los cuarteles, las bajaban y nos distribuían las comidas en aquel entonces. Eran escenas dantescas, como usted se puede imaginar, señor presidente, si yo le digo que los presos o secuestrados, como se los quiera llamar, comían carne con las manos, sopa y fideos con las manos, porque no se nos daba ni cuchillos, ni tenedor, ni cuchara. Simplemente era tratar de sobrevivir. Metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido.
Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente. ¿Vos sabías cuándo llegaba la noche? ¿Por qué? Por las torturas. Lo agarran al bebé, lo agarran en la cuna y lo empiezan a tironear. Hay que matarlo porque crecen y se hacen subversivos. Tenía las tetas cortadas así, en cuatro. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente. Mientras estaba el informe, porque a propósito dice que sea largo el informe, lo estuve leyendo. La verdad que no aprendimos un carajo como sociedad, chicos, ¿eh? Solo se tiran cadáveres, parecen, o sea, la secta suní, la secta chiita de los musulmanes. La verdad parecen las dos sectas, la secta chií, perdón, y la secta suní. La verdad parece que les gustaba tirarse, o sea, mártires y cadáveres. Cuando acá lo que se insultó fue esto. Este trapito al que todos dicen: ay, vamos a Argentina, vamos, los 47 millones vamos al obelisco y todo eso, pero se desconocen. Ustedes, si su vecino no piensa igual, no es argentino, no es ni siquiera un ser humano. Lo despersonalizan. Ahora es un zurdos tiemblen. Ahora es facho hijo de puta. Hace 40 años era una picana en la concha, una picana en el orto, una picana en la boca, un tirarte al Río de la Plata, ponerte una bomba, matar bebés, porque también la guerrilla mató bebés. Paola Lamborghini, el caso de la hija de Viola, el caso del comedor de la Policía Federal, el caso de Cipriano Reyes durante el peronismo, que fue torturado con picana eléctrica en sus partes genitales, los miles de personas que fueron perseguidas durante la Patagonia Rebelde, durante la época de la década infame, que todos hablan: ay, Cambalache, qué buen tango, es atemporal. Es un tango atemporal, pero hablaba de lo que pasaba en ese entonces. Una Argentina que continuó, y esa orgía de sangre, como decía una de las testigos, terminó el 24 de marzo del 76 y duró esa noche oscura hasta el 83. Y peor aún, porque no hemos curado nuestras heridas y no nos podemos sentar a hablar como seres civilizados y como una república en serio, tenemos a distintos individuos que están: ay, no fueron 30.000, ay, fueron 8.000, ay, son 30.400, son 35.000, son 78.000, son 40.000, ¿qué carajo importa? Imagínate si te hubiera pasado a vos.
Como le pasó al hijo de Mejide, que tanto le levantan a Mejide como, no dijo que son 30.000, pero al hijo de Mejide les cuento una cosa, él no era guerrillero. Muchas de las personas que desaparecieron no eran guerrilleras, y muchas de las personas que eran guerrilleras después hicieron un operativo con la dictadura en Gibraltar para atentar contra los barcos ingleses. Y fueron tan cagones, que se enteraron sin tirar un puto tiro. Porque los tiros se lo daban al puto pueblo, no se lo daban a los ingleses. Ni los ingleses, ni los soviéticos, ni los estadounidenses sufrieron una maldita baja. Solo desaparecieron a las personas con las cuales podían tener poder. Porque dale poder a una sola persona y te va a demostrar de qué es capaz. Si es capaz de hacer algo que va a trascenderlo a esa persona y trascender a su comunidad, o va a ser el peor de los infiernos. Dale solo un poco de poder a una persona y te va a demostrar de qué es capaz. Así como lo vieron, festejaron los goles, la campaña, la campaña anti-Argentina. Vamos con ATC, la televisión a color con la señora televisión. Una hermosura, mientras el país se endeudaba. Mientras la plata dulce no era solo una película, sino que era una realidad de la bicicleta financiera, y esa bicicleta no era solo un disco de Serú Girán, sino que era una realidad con un José Mercado que era el señor Martínez de Hoz, una de las famosas familias que tanto se denuncian y que muchos peronistas ahora banalizan esta época, pero después hablan de las 1000 familias. Bueno, les cuento una noticia, peronista Martínez de Hoz también era una de las 1000 familias. Así que dejémonos de joder con banalizar la historia, festejar Falcons Verdes, festejar las juventudes maravillosas y construyamos un maldito país en serio, porque este país, si no lo sacamos adelante y no ponemos el brazo sobre la otra persona, este país está perdido. Y basta de eso de no gana mi candidato, este país es una manga de hijo de puta y me tengo que ir. ¿Por izquierda o por derecha? La solución no es ni Israel, ni Miami, ni Venezuela, ni Cuba, ni nada. La solución la tenemos acá. Y es básicamente dejar de acusarnos mutuamente, aceptar lo que hicimos como sociedad, aceptar que se avanzó con un sistema de guerrillas que fue promovido tanto desde la izquierda como desde el peronismo y por la derecha con el Movimiento Nacional Tacuara, con las juventudes fascistas, filofascistas, las juventudes neonazis que hubo durante la época de los años 60, que avalaron actos como que, por ejemplo, muchos jerarcas nazis caminaron hasta que la Mossad se los llevó a extraditarlo por izquierda. Todos esos movimientos, años 60, mayo del 68, prohibir, imaginación del poder, bla, 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 Foucault, todos estructuralistas, vamos con el símbolo de la paz, pero metemos bombas. Terminó con un Rucci asesinado por montoneros, con un padre Mujica asesinado por la AAA, con un baño de sangre que golpeó a la sociedad y en la desesperación pidió una dictadura que fue avalada por sectores privados, llámese Clarín, llámese Sogma, llámese Ledesma, o no saben la historia, no podemos, analizar las cosas sin un matiz ideológico, entender que toda la historia nos va a atravesar a todos por igual. Todos podemos sufrir un acto por parte de un gobierno autoritario, por parte de una dictadura, si no nos ponemos las pilas y dejamos de ser tan energúmenos de pelearnos entre nosotros. Y les pido perdón por la vehemencia, pero me tiene harto esta situación, porque no podemos saldar las deudas pendientes de este país. Y como no pudimos saldarlas, y quisimos, además de matarse políticamente, y que esa matanza política llegara a las escalas por fuera de los movimientos militantes, o como quiera llamarse, ¿saben qué también hicimos? Mandamos gente de los lugares más recónditos de este país a una guerra sin sentido, cuando este país pudo haber comprado las Islas Malvinas, pudo haberse sentado con el Reino Unido y pudimos haber tenido la soberanía de las Islas Malvinas. Todas las islas que tanto decimos, ¡viva la Malvinas! 2 de abril levantamos la banderita, 2 de abril, después nos olvidamos de los veteranos que fueron olvidados por este país, que fueron basureados por este país. Esa guerra nunca tendría que haber ocurrido. Y sin embargo, por el frenesí de un vodka,
de un whisky, de un si quieren venir que venga, les presentaremos batalla. Con un acuerdo espurio entre guerrilleros y militares, como dije hace un rato, por toda ese frenesí asesino, terminamos justamente en un hecho que por poco causa que, como dijo un economista, tanto ahora le soban la poronga, y me importa un carajo hablar con buena forma, porque la verdad que si ustedes van a hablar como si estábamos, sea en un asado, listo, vamos a hablarlo como si estábamos en un asado. Un viejo al cual todos le soban la poronga, pero ninguno leyó un puto libro, como pasa con Hayek. Se pidió el bombardeo de Buenos Aires, se pidió el bombardeo de Córdoba si lográbamos recuperar las islas. Y saben que ninguno de nosotros estaría vivo si pasara. Estaríamos todos básicamente siendo deformes o estando muertos. Así que en el frenesí asesino, 1982, 2 de abril, Guerra de Malvinas. Esto es la hora paulítica y les pido, miremos con los dos ojos la historia. Basta de ideologismos, empezamos a leer el libro completo. Producción, mande el informe. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En la serena geografía de nuestros campos, en la agitada actividad de nuestras industrias, en la tranquilidad de nuestros ciudades. Y hoy, por las mismas razones, estamos luchando en nuestras islas. La batalla es larga y dolorosa, pero unidos seguimos de frente a frente. Porque el enemigo está luchando por su pasado y nosotros por nuestro futuro.
El país nos necesita. ¿Por qué no podemos aportar algo? En mi causa, señalismo objetivo, sin recortes, para hacer funcionar la confianza. También luchar. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo. Demos todo con valor. No tenemos a la lucha. Argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar. Jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Pero, ¿qué es la aptitud que vos podrías poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa que se necesite. ¿Tenés estudios al respecto? No tengo. Pero muchas ganas de prestarle un servicio al país, ¿no? No, yo pienso como argentino que puedo hacer. Yo principalmente estoy acá presente porque quiero combatir, porque soy un hombre de acción. Pero, ¿tiene bien en claro por qué combate? ¿Cómo lo podría definir? Mire, yo soy un muchacho muy arraigado a esta tierra y no hace falta palabras para decir por qué voy a pelear. Bueno, soy técnico de hemoterapia y si no serviría para eso también puedo ser. Lacking adequate radar, the first warning came as the plane swept low over the ships, Sir Tristram and Sir Galahad. Ashore as British troops dug in, they too came under repeated air attack. The Argentine planes were still being hacked out of the sky. Watch the one in the background. Llaman a este lugar
que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emocionarán y aplaudirán su buen final. Pero mal, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí. Llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, porque estuve matando. Soy el teniente primero Ernesto Facundo Urien. Pasé a retiro obligatorio en diciembre de 1980, junto a 32 jefes y oficiales. La causa es ser ineptos para las funciones de jurado por no compartir la filosofía que sostenía y ejecutaba el proceso de reorganización nacional. Dentro del conflicto que tiene Estados Unidos con la otra potencia, el conflicto este-oeste, diseña para esta parte del continente, el Cono Sur, a través del Pentágono, la doctrina de seguridad nacional. ¿En qué consiste esta doctrina? En lograr que todos los países latinoamericanos combatan contra el enemigo norteamericano, que es el comunismo y la subversión, pero como lo entienden ellos y piensan ellos que es. Es interesante conocer este tipo de relación militar con Estados Unidos, cómo a través de la Escuela de las Américas se forma, se educa y se instruye a los cadetes seleccionados de cada ejército latinoamericano en función de esta doctrina de seguridad nacional. Está dirigida por generales norteamericanos y los instructores son excombatientes de Vietnam y Corea. Creo que un poco tenemos que volver a nuestras fuentes, a buscar ese ejército, nosotros los ciudadanos, porque la institución no es del militar o del general que está conduciéndola, sino que es de la nación, es de todos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que rescatar ese ejército, transformarlo para que vuelva a sus orígenes. Creo que el conocer, por ejemplo, lo que es nuestra juventud en las facultades, ver que el muchacho de franja morada, de la juventud intransigente, del Partido Comunista, del centro derecha, no son demonios. Son argentinos que quieren al país como el militar, pero ven la solución a través de otras vías, de otros caminos. Como así también dentro de la facultad es necesario conocer al joven oficial o al joven cadete, que tampoco es un demonio, que él es producto de una formación. Y en la formación uno se aísla totalmente de sus amigos de la infancia. Su familia, con el correr del tiempo, pasa a ser la familia militar. Y veamos qué distinto sería que yo, como oficial casado, viviese vecino de un médico, de un profesional, de un abogado, de un albañil, supiese y conociese sus realidades. Entonces conozco mi país, conozco cómo es el hombre argentino, y si realmente lo quiero defender, tengo que saber cómo es. Un bando castrense nos informa que tenemos nuevo presidente, el general Reinaldo Viñone. José María Dañino Pastore asume como ministro de Economía. Su breve gestión se reduce a algunas declaraciones bien intencionadas sobre reactivación económica e inflación. Asistimos al debut de otro ministro de Economía, el doctor Jorge Hueve.
quien dispara los primeros tarifazos de combustibles y servicios públicos. La multipartidaria rechaza la política económica. Afirma que el pueblo no tolerará la prolongación de una experiencia que degradó su nivel de vida y sumió a la Argentina en la más grave de sus crisis. El 23 de septiembre culmina una serie de demandas de aumentos salariales. Más de 20.000 personas convocadas por la CGT Brasil y las 62 organizaciones se concentran en Plaza Mayo. Se pide la aparición con vida de detenidos y desaparecidos y la libertad de los presos políticos y gremiales. Los gobernantes prometen una respuesta filosófica al problema de los desaparecidos. Siguen negándose a rendir cuentas ni dar explicaciones. Pero la vida se niega a convivir con tanta misteriosa muerte. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Reclama la multitud el 6 de octubre en Plaza de Mayo. Es la marcha por la vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos. Afloran los cementerios clandestinos. 88 fosas de NN en Granburg. Cementerio inaugurado en mayo de 1976. Hay otros en Villegas, San Justo, Morón, Claypole. En Mar del Plata y Necochea, 350 cuerpos sin identidad habrían sido sepultados por orden militar. La sucesión de protestas y reclamos hace por fin tambalear el férreo cerco de la dictadura. El presidente propone una concertación a los dirigentes políticos. La multipartidaria rechaza la oferta y convoca una movilización. Reúne a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Con el lema "que se vayan", exige la reinstauración de la democracia. La represión no perdona a los manifestantes. Queda un saldo de 80 heridos y 120 arrestados. Cae asesinado Dalmiro Flores, trabajador de 28 años, baleado desde un Falcon verde con identificación. El 19 de enero muere el expresidente Arturo Illia, patriarca de la democracia. Su breve gobierno abrió un espacio a la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Ácidamente criticado por su parsimonia provinciana, lideró una política dinámica en materia de intereses nacionales. Durante su gestión, sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil y se estudiaron proyectos de largo plazo que, por cierto, fueron archivados brutalmente. La multipartidaria exige la entrega del poder el 12 de octubre. Renace el entusiasmo en comités y unidades básicas, en medio de la descomposición del régimen. Acusaciones y réplicas sacuden los entretelones partidarios. Alfonsín denuncia un pacto entre generales y la dirigencia gremial peronista. El 16 de abril, 217.000 firmas rubrican un petitorio que exige el esclarecimiento sobre los desaparecidos. 12.000 personas se movilizan hasta la Casa de Gobierno para entregar el documento que ningún funcionario se digna recibir. Los generales nos responden pidiéndonos que olvidemos a muertos y desaparecidos.
En un documento presentan como errores del proceso la ignominia de la represión. Admiten que se pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos, pero encomiendan su juicio a Dios. Se suceden las manifestaciones de repudio al documento oficial. La consigna es ahora: hay que luchar contra el informe militar. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. Yo le digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Pese a las movilizaciones y el escándalo internacional, los comandantes aprueban una ley de amnistía en su propio beneficio. Alfonsín triunfa en los comicios internos del radicalismo y asume la conducción partidaria. Poco después, el Partido Radical rechaza la ley de amnistía. El Congreso Nacional Justicialista dará después a Ítalo Luder y Deolindo Vitell como candidatos a la presidencia y vice de la Nación. El Partido Intransigente proclama sus candidatos: Oscar Allende y Lisandro Viale. Otras alianzas electorales realizan campañas con pequeñas multitudes fervorosas. El 4 de octubre, el elenco gobernante enfrenta la tercera huelga en 10 meses. Se entreabren las compuertas blindadas de la opinión. Los apáticos se reaniman y comienza un gran plebiscito espontáneo para la futura elección de representantes. El 10 de octubre, Raúl Alfonsín es aclamado en la cancha de Ferro. Una semana después, en el estadio de Vélez, los peronistas celebran el Día de la Lealtad. La silbatina impide hablar a Lorenzo Miguel. La muchedumbre se reitera en Córdoba con la presencia de Ítalo Luder. El 27, en la Plaza de la República, el cierre de la campaña radical reúne a centenares de miles de ciudadanos. Un día después, el justicialismo reedita sus masivas concentraciones obreras para cerrar su campaña. El candidato a gobernador, Herminio Iglesias, quema un ataúd que simboliza el radicalismo. Este acto provocativo le restará a los peronistas miles de votos de un pueblo harto de violencia. Y el 30 de octubre dejaron de estar guardadas. Y las llenamos de votos. Solo 24 horas antes se levanta el estado de sitio vigente durante 8 años. Cerca de 18 millones de ciudadanos nos precipitamos a votar en todo el territorio. El 90% de los argentinos repudiamos legalmente a quienes asaltaron el gobierno, asumiendo con prepotencia nuestra representación. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los 3 poderes representativos. Quedamos en vilo para defendernos de patotas de guante blanco, de minorías oligárquicas, de pandillas terroristas, de cuartelazos que se arrogan nuestra representación, pero reinan en soledad.
Aquí estamos, fraternizando en el dolor y la alegría. Hijos de una patria recuperada.